Hola queridos, mi nombre es Esperanza. Tengo 72 años, soy jubilada de la enseñanza y vivo en Buenos Aires, Argentina. Antes de comenzar, te pido por favor que le des like a este video, te suscribas al canal y lo compartas con alguien que creas que le puede servir, porque historias como la mía necesitan ser contadas para que otras personas no pasen por lo mismo que yo viví. Allí estaba yo, sentada en la sala de espera de un geriátrico, con una maleta en mis manos y lágrimas corriendo por mis mejillas, mientras mi propio hijo, Daniel, un psicólogo reconocido, firmaba los papeles de mi internación forzosa. «Mamá, es por tu bien», me decía con esa sonrisa fría que ahora reconozco como pura maldad. «Tu demencia está avanzando, y ya no puedes cuidarte sola». Pero yo sabía perfectamente que no tenía demencia, que mi mente estaba completamente clara, y que todo esto era una trampa elaborada, porque me había enamorado de Roberto, un hombre maravilloso de 75 años que había conocido en el parque. Lo que Daniel no sabía es que yo había encontrado esos documentos en su escritorio, esos papeles donde planificaba cómo apoderarse de mi casa y mi pensión, cómo había estado envenenando mi comida con pequeñas dosis de medicamentos para hacerme parecer confundida, y cómo había manipulado mis exámenes médicos con la ayuda de su amigo neurólogo. Cuando el guardia de seguridad me tomó del brazo para llevarme a mi habitación, alcé la vista y le dije a Daniel: «Hijo, yo sé exactamente lo que estás haciendo y te prometo que vas a pagar por esto». Él se rió, pero pude ver en sus ojos un destello de miedo, porque sabía que su madre no era la anciana débil que él creía que era. Pero para entender cómo llegué a esa situación tan desesperante, tengo que contarte toda la historia desde el principio, porque lo que descubrí sobre mi propio hijo y su plan diabólico te va a dejar sin aliento. Todo comenzó 6 meses antes, cuando mi vida parecía haber encontrado una nueva esperanza después de años de soledad. Hacía 3 años que había enviudado, y después de 45 años de matrimonio con Eduardo, mi querido esposo, pensé que nunca más volvería a sentir amor por otro hombre. Mis días transcurrían entre la rutina de ir al mercado, cuidar mis plantas, leer mis novelas románticas y recibir las visitas esporádicas de Daniel, quien siempre parecía más interesado en revisar mis facturas y preguntar sobre mis finanzas que en conocer cómo me sentía realmente. Vivía en la casa que Eduardo y yo compramos en 1978, una hermosa propiedad de 2 plantas en un barrio residencial que ahora valía una fortuna, y contaba con una pensión generosa que nos había dejado muy bien posicionados económicamente. Daniel siempre había mostrado cierto interés en ayudarme con las finanzas, insistiendo en que le diera poder de decisión sobre mis cuentas bancarias por si algo me pasaba. Pero yo siempre me negué, sintiendo en mi interior que algo no estaba bien con esas propuestas. Mi intuición femenina, esa que nos acompaña toda la vida, me susurraba que debía mantener mi independencia económica, aunque Daniel siempre argumentara que era lo más conveniente para mi seguridad. Los vecinos me consideraban una mujer fuerte e independiente, y yo me enorgullecía de mantener mi casa impecable, de cocinar mis propias comidas y de manejar mis propios asuntos sin necesidad de ayuda externa. Pero la soledad pesaba en mi corazón, especialmente durante las noches largas. Cuando me quedaba viendo televisión y recordando los buenos momentos con Eduardo, sintiendo que la vida aún tenía mucho que ofrecerme si yo me permitía abrirme a nuevas experiencias. Fue un martes por la mañana cuando decidí cambiar mi rutina, y en lugar de ir al supermercado del barrio como siempre, caminé hasta el Parque Rivadavia para disfrutar del aire fresco y alimentar a las palomas. El sol brillaba con esa intensidad especial del otoño porteño, y me senté en mi banco favorito con una bolsa de migas de pan, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una extraña sensación de que algo bueno estaba por suceder. Fue entonces cuando lo vi, un hombre mayor, elegantemente vestido con un suéter gris y pantalones de vestir, que alimentaba a los patos del pequeño estanque con una sonrisa tan dulce que me recordó inmediatamente a mi difunto Eduardo. Tenía el cabello completamente blanco pero bien peinado, usaba anteojos de marco dorado que le daban un aire distinguido, y había algo en su manera de moverse que denotaba gentileza y educación. Durante varios minutos, observé cómo hablaba suavemente a los patos, cómo se tomaba el tiempo para asegurarse de que todos comieran, y cómo ocasionalmente levantaba la vista para disfrutar del paisaje, con una expresión de paz que me resultó profundamente atractiva. Cuando nuestras miradas se cruzaron accidentalmente, él me sonrió con tal calidez que sentí mi corazón dar un vuelco que no experimentaba desde hacía décadas. Me levanté del banco, con las piernas un poco temblorosas, no de vejez sino de nervios, y caminé lentamente hacia el estanque,
fingiendo interés en los patos, pero en realidad buscando una excusa para entablar conversación con ese hombre que había despertado algo dormido en mi interior. Pero yo no hacía idea que esa simple decisión de cambiar mi rutina y acercarme a ese hombre encantador desencadenaría una serie de eventos que pondrían en peligro no solo mi felicidad, sino toda mi vida tal como la conocía. «Buenos días, señora», me dijo con una voz profunda y melodiosa cuando me acerqué al estanque. «Parece que a usted también le gustan estos pequeños amigos». Su sonrisa era genuina, sin rastro de la falsedad que después aprendería a reconocer en otras personas. Y cuando le respondí que sí, que venía al parque desde hacía años pero que nunca había visto a alguien tratar a los animales con tanta ternura, pude ver cómo sus ojos se iluminaron con interés real. Me presenté como Esperanza, y él se presentó como Roberto Fernández, viudo desde hacía 2 años, ex ingeniero civil retirado que había trabajado toda su vida en obras públicas y que ahora dedicaba sus días a pequeños placeres como alimentar a los patos, leer en el parque y visitar museos. Durante esa primera conversación, que duró casi 1 hora sin que ninguno de los dos se diera cuenta de cómo pasaba el tiempo, descubrí que Roberto era un hombre culto, sensible y profundamente respetuoso, que había criado 2 hijas que ahora vivían en España con sus familias, y que, como yo, había atravesado el duelo de perder a su compañero de vida, pero mantenía la esperanza de que la existencia aún podía deparar sorpresas hermosas. Hablamos de libros, de viajes que habíamos hecho en nuestra juventud, de nuestros hijos, y de esa extraña sensación de redescubrir el mundo, después de años de rutina establecida. Cuando finalmente nos despedimos, él me preguntó con una timidez adorable si podría encontrarme nuevamente al día siguiente en el mismo lugar, y yo acepté sintiéndome como una adolescente que acababa de recibir su primera invitación a una cita. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses, soñando con conversaciones largas y sonrisas sinceras, sin imaginar ni por un momento que alguien pudiera considerar mi recién nacida felicidad como algo peligroso o amenazante. Durante las siguientes 3 semanas, Roberto y yo desarrollamos una rutina hermosa que llenaba mis días de una alegría que pensé que había perdido para siempre. Nos encontrábamos cada mañana en el parque, compartíamos historias de nuestras vidas, paseábamos por los senderos disfrutando de la primavera que comenzaba a despertar, y gradualmente fuimos construyendo una amistad profunda que prometía convertirse en algo más significativo. Roberto era el tipo de hombre que abría puertas, que ofrecía su brazo al caminar, que recordaba cada detalle de nuestras conversaciones anteriores y que me hacía sentir valorada e interesante de una manera que había olvidado por completo. Me contó sobre su trabajo como ingeniero, sobre los puentes y edificios que había ayudado a construir, sobre sus viajes por el interior del país supervisando obras y sobre cómo había conocido a su difunta esposa, Marta, en una biblioteca universitaria cuando ambos tenían 22 años. A su vez, yo le hablé de mis 40 años como maestra de primaria, de cómo Eduardo y yo habíamos construido nuestra vida juntos, de mis plantas que cuidaba con dedicación religiosa y de mi gran pasión por la lectura que me había acompañado desde la infancia. Roberto tenía una manera especial de escuchar, con una atención completa que me hacía sentir que cada palabra que yo decía tenía valor e importancia, algo que contrastaba dramáticamente con las conversaciones superficiales que tenía con Daniel durante sus visitas mensuales. Cuando finalmente Roberto me invitó a tomar té en una confitería del barrio, acepté sin dudarlo, sintiéndome emocionada por la perspectiva de continuar conociendo a este hombre extraordinario que había aparecido en mi vida como un regalo inesperado del destino. 3 días después, el teléfono de mi casa sonaría con una llamada que cambiaría todo, pero en ese momento yo solo podía pensar en lo afortunada que me sentía de haber encontrado una segunda oportunidad de experimentar el amor y la compañía a mi edad. Fue durante nuestro 5º encuentro en la confitería cuando Roberto me tomó suavemente de la mano por encima de la mesa y me dijo algo que me llegó directo al corazón. «Esperanza, hace 2 años que no me sentía tan vivo como me siento contigo. No sé qué tienen tus palabras, tu sonrisa, tu manera de ver el mundo, pero han logrado que vuelva a creer que la vida puede ser hermosa incluso a nuestros años». Sus ojos brillaban con una sinceridad que no podía fingirse, y cuando le respondí que yo sentía exactamente lo mismo, que había recuperado una alegría que pensé que había enterrado junto con Eduardo, pude ver cómo su rostro se iluminaba con una felicidad pura que me confirmó que estos sentimientos eran mutuos y genuinos. Esa tarde decidimos hacer oficial lo que ambos sentíamos, que éramos 2 personas mayores que habían encontrado una segunda oportunidad de amor,
y que aunque el mundo pudiera considerarnos demasiado viejos para estas cosas, nosotros sabíamos que el corazón no entiende de edades ni de convencionalismos sociales. Roberto me acompañó hasta mi casa, y cuando llegamos a la puerta, me pidió permiso para darme un beso en la mejilla, un gesto tan tierno y respetuoso que me emocionó hasta las lágrimas. Le dije que podía visitarme al día siguiente por la tarde para conocer mi hogar y tomar té en mi jardín, una invitación que él aceptó con una sonrisa que iluminó toda la calle. Esa noche llamé a Daniel para contarle sobre Roberto, emocionada por compartir mi felicidad con mi hijo, esperando su apoyo y alegría por mi bienestar. Pero la reacción que obtuve fue completamente diferente a lo que esperaba, y debería haber sido mi primera advertencia de que Daniel tenía planes muy diferentes para mi futuro. En aquel momento todo mudó, aunque yo todavía no me daba cuenta de la gravedad de la situación que se estaba gestando. Mamá, ¿estás segura de que es prudente involucrarte románticamente con un desconocido a tu edad? Fue la primera pregunta que Daniel me hizo, con un tono que inmediatamente me puso en guardia porque no contenía ni una pizca de la alegría que yo esperaba escuchar. Le expliqué que Roberto no era un desconocido, que habíamos estado conversando durante semanas, que era un hombre educado, respetuoso y con una historia de vida sólida. Pero Daniel insistió con preguntas que me parecieron extrañamente invasivas. ¿Cómo sabes que no está interesado en tu dinero? ¿Has verificado su identidad? ¿No te parece sospechoso que un hombre aparezca de la nada justo cuando estás vulnerable por la soledad? Sus palabras me lastimaron profundamente porque implicaban que yo era una mujer ingenua e incapaz de juzgar el carácter de las personas, cuando había pasado 40 años educando niños y desarrollando un instinto muy fino para detectar la sinceridad en los demás. Le aseguré que Roberto jamás había mostrado interés en mis finanzas, que nunca había preguntado sobre mi situación económica ni había hecho comentarios sobre mi casa o mis posesiones. Pero Daniel continuó insistiendo en que debía ser muy cuidadosa, porque hay muchos estafadores que se aprovechan de mujeres mayores solitarias. La conversación terminó mal, con Daniel prometiendo que vendría a casa al día siguiente para conocer personalmente a Roberto, una declaración que me sonó más a amenaza que a apoyo paternal. Después de colgar, me quedé sentada en mi sala sintiéndome confundida y herida, preguntándome por qué mi hijo no podía simplemente alegrarse de que su madre hubiera encontrado algo de felicidad después de años de duelo y soledad. Esa noche no pude dormir bien, con una sensación extraña de que algo estaba cambiando en mi relación con Daniel, aunque aún no podía imaginar hasta qué punto mi hijo estaba dispuesto a llegar para sabotear mi nueva felicidad. Al día siguiente, Roberto llegó puntualmente a las 4 de la tarde con un pequeño ramo de flores de su propio jardín, un gesto tan dulce que inmediatamente disipó mis preocupaciones de la noche anterior. Preparé té y facturas caseras, y nos sentamos en mi jardín trasero bajo la sombra del jazmín, que Eduardo había plantado 20 años antes, disfrutando de una conversación relajada sobre libros, música y los pequeños placeres de la vida cotidiana. Roberto admiró mis plantas con conocimiento genuino. Me contó sobre su propio jardín y cómo había aprendido a cuidar rosas de su difunta esposa, y compartió anécdotas divertidas sobre sus nietos en España que me hicieron reír hasta las lágrimas. Era exactamente el tipo de tarde perfecta que había imaginado, llena de calidez, comprensión mutua y esa conexión especial que solo se da entre personas que han vivido lo suficiente para valorar los momentos simples pero significativos. Estábamos discutiendo nuestros libros favoritos cuando el timbre de la puerta interrumpió nuestra conversación, y supe inmediatamente que era Daniel porque había llegado 1 hora antes de lo acordado, probablemente para sorprender a Roberto y juzgarlo sin previo aviso. Cuando abrí la puerta, pude ver inmediatamente en la expresión de mi hijo que había venido con una actitud hostil y predispuesta, y me preparé mentalmente para una confrontación que sabía que sería incómoda para todos los involucrados. Le presenté a Roberto con la esperanza de que la educación y amabilidad natural de este último pudieran suavizar la actitud defensiva de Daniel, pero lo que presencié durante los siguientes 30 minutos me dejó profundamente perturbada y me hizo comenzar a cuestionar las verdaderas motivaciones de mi hijo. Era imposible imaginar que esa tarde, aparentemente normal, sería el comienzo de una guerra psicológica que me haría dudar de mi propia cordura. Daniel entró a mi casa con una actitud que nunca antes había visto en él: autoritaria, desconfiada y deliberadamente intimidante. En lugar de saludar cortésmente a Roberto, comenzó inmediatamente con un interrogatorio que más parecía un proceso judicial que una conversación social. «Así que usted es Roberto», dijo sin estrechar la mano que Roberto le extendía amablemente. «¿A qué se dedicaba?» «Exactamente. ¿Dónde vive? ¿Tiene familia?
¿Cómo conoció a mi madre? Roberto, siendo el caballero que era, respondió a cada pregunta con paciencia y detalle, explicando su carrera como ingeniero, proporcionando su dirección en un barrio respetable, hablando sobre sus hijas en España y describiendo nuestros encuentros en el parque de manera honesta y transparente. Pero nada de lo que Roberto decía parecía satisfacer a Daniel, quien continuaba presionando con preguntas cada vez más personal e invasivas. ¿Cuál es su situación financiera? ¿Por qué un hombre de su edad busca compañía femenina en parques públicos? ¿No le parece inapropiado cortejar a una mujer vulnerable que acaba de enviudar? Yo me sentía mortificada por el comportamiento de mi hijo, pero cada vez que trataba de intervenir para defender a Roberto o suavizar el tono de la conversación, Daniel me silenciaba con frases como «Mamá, déjame manejar esto» o «Estoy protegiendo tus intereses», como si yo fuera una niña, incapaz de tomar mis propias decisiones. Roberto mantuvo su compostura durante todo el interrogatorio, respondiendo con dignidad y educación incluso ante las preguntas más ofensivas, pero pude ver en sus ojos que estaba profundamente incómodo y confundido por la hostilidad no provocada de Daniel. La situación alcanzó su punto más tenso cuando Daniel declaró abiertamente: «Señor Fernández, espero que entienda que mi madre es una mujer mayor en una posición vulnerable, y que cualquier persona que quiera formar parte de su vida será escrupulosamente investigada y monitoreada». De repente, todo fue sentido. Daniel no estaba protegiendo mi bienestar, estaba marcando territorio y estableciendo control. Después de que Roberto se despidió cortésmente, claramente afectado por el trato recibido, pero manteniendo su dignidad hasta el final, Daniel se quedó en mi casa, para lo que él llamó una conversación seria sobre mi futuro. Me senté en mi sala sintiéndome humillada, enojada y profundamente herida por la manera en que mi hijo había tratado al hombre que me estaba devolviendo la alegría de vivir, pero nada me había preparado para lo que escucharía durante los siguientes 40 minutos. Daniel comenzó con un discurso que había claramente ensayado, hablando sobre los riesgos de las relaciones románticas a mi edad, sobre los depredadores que se aprovechan de viudas adineradas y sobre la necesidad de proteger mi patrimonio de posibles estafadores. Cuando le aseguré que Roberto jamás había mostrado interés en mi dinero y que sus intenciones parecían completamente genuinas, Daniel respondió con una condescendencia que me resultó insultante. «Mamá, tú eres demasiado buena y confiada para reconocer las señales de peligro. Es mi responsabilidad como psicólogo y como tu hijo protegerte de tomar decisiones que podrías lamentar». Me explicó que había decidido implementar lo que él llamó medidas de seguridad preventivas, incluyendo investigar el pasado de Roberto, monitorear nuestras comunicaciones y asegurarse de que yo no tomara ninguna decisión financiera importante sin su supervisión directa. Cuando protesté diciéndole que era una mujer adulta capaz de manejar mis propios asuntos, Daniel cambió a un tono más suave pero igualmente manipulativo. «Mamá, te amo y solo quiero lo mejor para ti. Últimamente he notado algunos cambios en tu comportamiento que me preocupan: olvidos menores, confusión ocasional, una tendencia a tomar decisiones impulsivas. Tal vez sería bueno que visitaras a un médico para un chequeo general, solo para descartar cualquier problema». Sus palabras me golpearon como un rayo porque comenzaron a plantar semillas de duda en mi mente. ¿Había estado realmente más olvidadiza últimamente? ¿Era mi interés en Roberto una señal de confusión mental en lugar de un renacimiento emocional natural? Jamás pensé que vería el día en que mi propio hijo usaría su educación en psicología como un arma para manipular mis emociones y cuestionar mi competencia mental. Durante las siguientes 2 semanas, Daniel implementó su campaña de control con una eficiencia que ahora reconozco como premeditada y calculada. Comenzó a visitarme con más frecuencia, siempre con la excusa de verificar cómo estaba, pero en realidad para monitorear mis actividades y supervisar cualquier contacto que pudiera tener con Roberto. Instaló lo que él llamó un sistema de seguridad en mi casa, que incluía cámaras en la entrada y un monitor de teléfono que supuestamente me protegería de llamadas sospechosas, pero que en realidad le permitía controlar mis comunicaciones. Cuando protesté por estas medidas invasivas, Daniel me convenció de que eran necesarias porque había investigado a Roberto y había encontrado inconsistencias preocupantes en su historia personal, aunque se negó a proporcionarme detalles específicos, diciendo que no quería alarmarme innecesariamente, pero que debía confiar en su criterio profesional. Simultáneamente, comenzó una campaña sutil pero constante para hacerme dudar de mi propia lucidez mental, señalando cada pequeño olvido o confusión como síntomas de deterioro cognitivo. «Mamá, ayer olvidaste que habíamos quedado en llamarnos.
¿No recuerdas que me contaste esa misma historia la semana pasada? Te veo más confundida últimamente. Tal vez deberíamos considerar algunos exámenes médicos. Lo más perturbador era que Daniel tenía razón en algunas ocasiones. Sí había estado más olvidadiza. Sí me había repetido algunas historias. Sí había experimentado momentos de confusión que no podía explicar completamente. Lo que yo no sabía en ese momento era que estos síntomas no eran resultado del envejecimiento natural o del estrés emocional, sino consecuencia directa de las pequeñas dosis de medicamentos sedantes que Daniel había comenzado a agregar a los alimentos que me traía durante sus visitas cariñosas. Mientras tanto, Roberto había dejado de buscarme después del encuentro desagradable con Daniel, y cuando intenté contactarlo por teléfono, descubrí que mi línea había sido redirigida por problemas técnicos, directamente al consultorio de Daniel, quien me aseguró que no había recibido ninguna llamada de Roberto, y que tal vez era una señal de que debía concentrarme en mi salud en lugar de en romances inapropiados. A verdad estaba bem na miña frente, pero el control psicológico de Daniel era tan sutil y sistemático que comencé a cuestionar mis propias percepciones y a depender cada vez más de su orientación profesional para navegar mi vida cotidiana. El momento decisivo llegó cuando Daniel me presentó al Dr. Martínez, un neurólogo que supuestamente era el mejor especialista en demencia senil de Buenos Aires y que había aceptado examinarme como un favor personal a mi hijo. La cita se programó para un miércoles por la mañana, y Daniel insistió en acompañarme para apoyo moral, aunque ahora sé que su verdadero propósito era asegurarse de que el Dr. Martínez recibiera la versión de mis síntomas que convenía a sus planes. Durante el viaje al consultorio, Daniel me preparó psicológicamente diciéndome que no me preocupara si no podía responder todas las preguntas correctamente, que era normal que las personas de mi edad tuvieran dificultades con ciertos tests de memoria, y que lo importante era obtener un diagnóstico preciso para poder planificar mi cuidado futuro de manera adecuada. El Dr. Martínez resultó ser un hombre de unos 50 años, aparentemente profesional y comprensivo, que comenzó el examen con preguntas rutinarias sobre mi historial médico, mis hábitos de vida y mis preocupaciones actuales. Sin embargo, noté algo extraño en la manera en que dirigía las preguntas. Parecía estar guiándome hacia respuestas específicas que confirmaran un diagnóstico predeterminado, y cuando intentaba explicar que me sentía mentalmente lúcida excepto por algunos olvidos menores que atribuía al estrés emocional, él parecía desestimar mis palabras y enfocarse en los síntomas que Daniel había mencionado previamente. Durante las pruebas de memoria y cognición, experimenté una confusión extraña que no podía explicar. Sabía las respuestas a muchas preguntas, pero sentía como si mi mente estuviera envuelta en niebla, como si hubiera una desconexión entre lo que sabía y lo que podía articular verbalmente. Cuando terminó el examen, el Dr. Martínez intercambió miradas significativas con Daniel antes de entregarme un diagnóstico que cambiaría mi vida para siempre. Demencia senil en etapa temprana, con recomendaciones inmediatas de supervisión constante y consideración de internación especializada si los síntomas continuaban progresando. Eu no hacía idea de que los medicamentos que Daniel había estado agregando a mi comida durante semanas habían sido específicamente elegidos para simular los síntomas de demencia, y que el Dr. Martínez era en realidad un viejo amigo de la universidad que había aceptado colaborar en este plan diabólico a cambio de favores profesionales futuros. Con el diagnóstico oficial en sus manos, Daniel comenzó inmediatamente a implementar la siguiente fase de su plan, que involucraba tomar control legal de mis finanzas y decisiones médicas bajo el pretexto de proteger mi bienestar durante el deterioro cognitivo progresivo. Me presentó una serie de documentos legales que, según él, eran formularios estándar para casos de demencia temprana, poderes de representación, transferencias de responsabilidad financiera y autorizaciones médicas que me permitirían recibir el mejor cuidado posible, sin las complicaciones burocráticas que podrían surgir si mi condición empeoraba. En mi estado de confusión mental, provocado por los medicamentos que continuaba recibiendo sin saberlo, y traumatizada por un diagnóstico que ponía en cuestión toda mi identidad como persona independiente y capaz, firmé los documentos sin leer completamente los detalles, confiando en que mi hijo tenía mis mejores intereses en mente. Daniel mostró una falsa compasión durante este proceso, abrazándome mientras lloraba y asegurándome que haría todo lo posible para que pudiera mantener mi independencia tanto tiempo como fuera posible, pero que era importante tener estos documentos listos, por si acaso mi condición se deterioraba más rápidamente de lo esperado. Lo que yo no sabía
era que estos documentos le otorgaban a Daniel control completo sobre mi casa, mis cuentas bancarias, mi pensión y todas mis decisiones médicas, incluyendo la autoridad para internarme en una institución geriátrica si él consideraba que era médicamente necesario. Simultáneamente, Daniel comenzó a aislarme gradualmente de mis vecinos y conocidos, explicándoles que mi demencia me hacía confundida y potencialmente peligrosa, y solicitando que informaran cualquier comportamiento extraño directamente a él, en lugar de intentar comunicarse conmigo. Cuando pregunté por Roberto, Daniel me aseguró que había hablado con él personalmente, que Roberto había decidido que era mejor mantener distancia para no complicar mi tratamiento médico, y que había expresado su comprensión y apoyo para mi recuperación. Era una mentira completa. Daniel había amenazado a Roberto con acciones legales por aprovecharse de una mujer mentalmente incompetente, y le había mostrado documentos médicos falsificados que supuestamente confirmaban mi diagnóstico de demencia avanzada. Mas o destino tenía otros planos, y una serie de casualidades estaba a punto de revelar la verdad de la manera más inesperada. Fue durante una de mis visitas regulares al supermercado, acompañada por Daniel para supervisar mis decisiones de compra, cuando el destino intervino de la manera más inesperada. Mientras esperábamos en la fila de la caja, escuché una voz familiar que me llamaba por mi nombre, y al darme vuelta vi a Roberto acercándose con una expresión de preocupación genuina y alegría de verme. Esperanza, ¿cómo has estado? He tratado de contactarte, pero no he podido comunicarme contigo. ¿Está todo bien?, me preguntó con esa calidez que había echado tanto de menos durante las semanas de aislamiento forzado. Antes de que pudiera responder, Daniel se interpuso físicamente entre Roberto y yo, adoptando una postura protectora que ahora reconozco como puramente teatral. Señor Fernández, como le expliqué previamente, mi madre está bajo tratamiento médico especializado y no puede mantener relaciones sociales que puedan interferir con su recuperación, dijo Daniel con una autoridad que me sonó extraña y controladora. Roberto pareció genuinamente confundido. ¿Tratamiento médico? Esperanza, ¿de qué está hablando tu hijo? Tú te veías perfectamente bien la última vez que conversamos. Fue en ese momento cuando algo hizo clic en mi mente, como si una niebla se estuviera disipando gradualmente. Me di cuenta de que no recordaba haber tomado la decisión de cortar contacto con Roberto, que no recordaba haber acordado este tratamiento médico, y que muchas de las cosas que Daniel me había dicho que yo había hecho o decidido no correspondían con mis recuerdos reales. Roberto, le dije, sintiendo una claridad mental que no había experimentado en semanas. Yo no decidí alejarme de ti. No sé de qué tratamiento está hablando Daniel. La expresión de mi hijo cambió inmediatamente de protectora a alarmada, y pude ver cómo calculaba rápidamente cómo manejar esta situación inesperada que amenazaba con exponer sus mentiras. Fue entonces que él fez algo que me asustó. Tomó mi brazo con una fuerza que era claramente excesiva y me dijo en voz alta, para que Roberto y otros compradores pudieran escuchar: «Mamá, estás teniendo otro episodio de confusión. Recuerda que el doctor te explicó que estos momentos de lucidez temporal son parte de tu condición, pero que no debes tomar decisiones importantes durante ellos». La manera en que Daniel manejó esa situación pública me reveló por primera vez la profundidad de su manipulación y la sofisticación de su plan para controlar mi vida. Con una actuación que hubiera impresionado a cualquier actor profesional, adoptó el papel del hijo devoto y preocupado que debe lidiar con una madre que sufre de demencia con episodios de confusión y negación de su condición. «Roberto, entiendo tu confusión», le dijo a mi querido amigo con una mezcla perfecta de compasión y autoridad profesional. «Pero, como psicólogo especializado en geriatría, puedo asegurarte que estos episodios donde mi madre parece completamente lúcida y niega su diagnóstico son extremadamente comunes en pacientes con demencia temprana. El doctor Martínez nos advirtió específicamente sobre estos momentos, donde ella podría parecer completamente normal e incluso cuestionar su tratamiento». Roberto me miró con una expresión de dolor y confusión que partió mi corazón, claramente dividido entre su instinto de creer en mi lucidez y la autoridad médica que Daniel estaba proyectando con tanta convicción. «Esperanza», me dijo, suavemente, «si realmente estás enferma, quiero que sepas que estaré aquí para apoyarte en lo que necesites. Pero tal vez tu hijo tiene razón y deberías seguir las recomendaciones médicas». Esas palabras, dichas con amor genuino pero basadas en las mentiras de Daniel, me dolieron más que cualquier diagnóstico médico, porque me di cuenta de que mi hijo había logrado convencer incluso a las personas que me querían
de que yo no era confiable para evaluar mi propia condición mental. Durante el viaje, de regreso a casa, Daniel mantuvo una actitud de falsa compasión, mientras me explicaba que estos episodios de negación eran una progresión natural de mi enfermedad, y que era importante que yo entendiera que las personas que realmente me amaban respetarían las decisiones médicas profesionales en lugar de alimentar mis delirios de competencia mental. Pero algo había cambiado irreversiblemente en mi interior durante ese encuentro con Roberto. Había experimentado un momento de claridad absoluta, que me confirmó que mi mente estaba mucho más lúcida de lo que Daniel quería que yo creyera, y comencé a cuestionar sistemáticamente cada aspecto del diagnóstico y tratamiento que me habían impuesto. Naquela noite, por primeira vez em semanas, consegui resistir ao impulso de tomar o chá que Daniel havia preparado para mim antes de ir embora, alegando que não estava com sede. E pela manhã seguinte, experimentei uma clareza mental que não sentia havia muito tempo. Essa claridade mental renovada me permitió comenzar a analizar objetivamente los eventos de los últimos meses, y lo que descubrí me llenó de una mezcla de terror y determinación que cambiaría todo el curso de mi historia. Me di cuenta de que mis episodios de confusión y olvido siempre ocurrían después de las comidas que Daniel traía o preparaba durante sus visitas, y que en los días cuando él no venía a casa, mi mente funcionaba con perfecta normalidad. Comencé a prestar atención a patrones que había pasado por alto, como Daniel. Siempre insistía en preparar mi té o traer comida especial que había comprado pensando en mi salud, cómo mis síntomas de confusión se intensificaban en las horas siguientes a estas comidas, y cómo gradualmente había perdido contacto con todas las personas importantes en mi vida, bajo circunstancias que no recordaba haber iniciado yo misma. Durante los siguientes días, implementé secretamente mi propia investigación, fingiendo tomar los alimentos que Daniel me ofrecía, pero desechándolos cuando él no estaba mirando, y documentando mentalmente cada conversación y evento para poder detectar inconsistencias en las versiones que él me daba sobre mis propias decisiones y comportamientos. Lo más revelador fue cuando encontré en mi cocina un frasco de medicamentos que no recordaba haber comprado, con una etiqueta que indicaba que eran suplementos vitamínicos para la memoria, recomendados por el Dr. Martínez, pero que cuando los investigué en Internet, resultaron ser sedantes suaves utilizados para tratar ansiedad y que en dosis repetidas podían causar confusión mental y problemas de memoria a corto plazo. Fue en ese momento cuando todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Daniel no me estaba cuidando, me estaba envenenando sistemáticamente para simular síntomas de demencia, y había manipulado mi examen médico para obtener un diagnóstico falso que le permitiera tomar control legal de mi vida y mi patrimonio. La magnitud de la traición me dejó sin aliento, pero también me llenó de una determinación férrea de exponer su plan y recuperar mi libertad, aunque sabía que enfrentarme a un psicólogo manipulador que tenía documentos médicos y legales de su lado sería la batalla más difícil de mi vida. O que encontrei no día seguinte mudou tudo y me dio las pruebas que necesitaba para demostrar que mi hijo había orquestado todo esto como parte de un plan mucho más elaborado de lo que jamás había imaginado. Mi búsqueda de evidencias tomó un giro decisivo cuando recordé que Daniel había dejado su maletín en mi casa durante su última visita, alegando que regresaría por él al día siguiente. Era una oportunidad única para obtener pruebas concretas de sus actividades, y aunque parte de mí se sentía mal por violar la privacidad de mi hijo, la otra parte sabía que mi supervivencia y libertad dependían de descubrir la verdad completa sobre sus planes. Con manos temblorosas, abrí el maletín y encontré documentos que confirmaron mis peores sospechas y revelaron aspectos de la conspiración que nunca había imaginado. Había copias de emails entre Daniel y el Dr. Martínez discutiendo cómo ajustar el diagnóstico para que fuera lo suficientemente severo como para justificar la pérdida de mi autonomía legal, pero no tan avanzado como para requerir internación inmediata, permitiendo que Daniel mantuviera control sobre mi cuidado y mis finanzas durante un periodo extendido. Encontré también un plan detallado de administración de medicamentos, con dosis específicas de sedantes y confusores cognitivos que debían ser administrados a través de comida y bebida durante un periodo de 6 meses, diseñado para crear un deterioro mental gradual y convincente que validara el diagnóstico de demencia progresiva. Pero lo más impactante fue un documento que revelaba el verdadero motivo financiero detrás de todo este plan. Daniel había acumulado deudas profesionales significativas debido a malas inversiones y había perdido una demanda legal costosa de un paciente anterior, y necesitaba urgentemente acceso a mi patrimonio para evitar la bancarrota personal y profesional. Había calculado que la venta de mi casa y el acceso a mi pensión le proporcionarían suficientes fondos para resolver sus problemas económicos,
y había desarrollado este elaborado plan de incapacitación mental como la manera más legal de acceder a mis recursos, sin levantar sospechas de robo o fraude. Aún más perturbador era un intercambio de mensajes con un administrador de un geriátrico privado, discutiendo las tarifas para internarme permanentemente una vez que hubiera transferido mi propiedad a nombre de Daniel, con acuerdos específicos sobre cómo mantenerme sedada y aislada para evitar que pudiera denunciar la situación a las autoridades. Eu jamais imaginei que meu próprio filho seria capaz de planear não apenas roubar minha independência e meus bens, mas também me condenar a passar meus últimos anos de vida como uma prisioneira droguada em uma instituição, tudo para resolver seus propios problemas financieros. Con las pruebas documentales en mis manos, supe que tenía una sola oportunidad de exponer el plan de Daniel antes de que fuera demasiado tarde, pero también me di cuenta de que enfrentaba un dilema terrible. Cualquier acción que tomara sería interpretada por Daniel como evidencia adicional de mi deterioro mental y mi paranoia senil, y él tenía toda la documentación médica y legal necesaria para desestimar mis acusaciones como delirios de una mujer demencia. Mi primera idea fue contactar directamente a la policía, pero sabía que Daniel, como psicólogo profesional con documentos de incapacidad mental firmados por un neurólogo, podría fácilmente convencer a las autoridades de que yo estaba teniendo un episodio psicótico y que mis acusaciones eran producto de mi enfermedad mental. Necesitaba un plan más sofisticado, que no solo expusiera la verdad, sino que también me protegiera de ser inmediatamente internada como peligrosa para mí misma, bajo las órdenes médicas que Daniel había preparado. Fue entonces cuando recordé a mi vecina, la señora García, una mujer de unos 60 años que había trabajado como secretaria legal durante 30 años y que siempre había mantenido una relación cordial conmigo. Decidí confiar en ella, sabiendo que su experiencia legal le permitiría entender las implicaciones de los documentos que había encontrado y que su testimonio como persona externa podría darle credibilidad a mis acusaciones. Esa noche, después de mi asegurarme de que Daniel no estaba monitoreando mi casa, invité a la señora García para té y le mostré toda la evidencia que había recopilado, explicándole la situación completa desde el principio. Su reacción confirmó que mis sospechas eran justificadas. Esperanza, esto es completamente ilegal. Tu hijo está cometiendo múltiples delitos, incluyendo medicación forzada, fraude documentario, manipulación médica y planificación de secuestro. Necesitamos documentar todo esto adecuadamente y contactar no solo a la policía, sino también al Colegio de Psicólogos y al Colegio Médico. Juntas desarrollamos un plan para recopilar evidencia adicional y crear una denuncia tan sólida que Daniel no pudiera desestimar como producto de demencia senil, pero sabíamos que teníamos muy poco tiempo antes de que él descubriera que su maletín había sido revisado y acelerara su plan de internación. Mas o peor ainda estaba por vir, porque Daniel había estado monitoreando mi casa más de cerca de lo que yo sabía, y había detectado cambios en mi comportamiento que lo alertaron de que algo estaba mal en su cuidadosamente orquestado plan. El peligro se materializó 2 días después cuando Daniel llegó a mi casa sin previo aviso, acompañado por el Dr. Martínez y lo que él presentó como un equipo de evaluación de emergencia, pero que claramente era un grupo preparado para llevarme por la fuerza al geriátrico. «Mamá», me dijo con esa falsa preocupación que ahora reconocía como pura actuación, «los vecinos nos han reportado comportamiento errático de tu parte. Hablar sola, caminar por la casa a altas horas, episodios de paranoia donde crees que alguien está manipulando tu comida. El Dr. Martínez cree que tu condición se está deteriorando más rápidamente de lo esperado y que es necesario internarte inmediatamente para tu propia seguridad». Mientras hablaba, pude ver cómo sus ojos escaneaban mi casa buscando evidencia de que había descubierto su plan, y cuando su mirada se detuvo en la mesa donde había dejado algunas de las copias de sus documentos, supe que había detectado mi investigación. El Dr. Martínez se adelantó con una jeringa en la mano, explicando que era un sedante suave para calmar mi agitación durante el transporte, pero yo sabía que una vez que me inyectaran esa sustancia, perdería cualquier oportunidad de defenderme o exponer la verdad. «Daniel», le dije con la voz más firme que pude reunir, «sé exactamente lo que estás haciendo. Encontré todos los documentos en tu maletín. Sé sobre los medicamentos que has estado poniéndome en la comida. Conozco tu plan de vender mi casa para pagar tus deudas. Y tengo evidencia de todo». Su expresión cambió instantáneamente de falsa preocupación a algo mucho más oscuro y peligroso. «Mamá, eso confirma exactamente lo que temíamos. Tu paranoia se está intensificando,
y estás desarrollando delirios elaborados sobre conspiraciones inexistentes. Doctor Martínez, proceda con la sedación para que podamos transportarla de manera segura. Fue en 1900. Ese momento crítico cuando la señora García apareció en mi puerta trasera, como habíamos planeado, pero no venía sola. Había traído consigo a un inspector del Colegio de Psicólogos, a un oficial de policía especializado en casos de abuso de ancianos, y a un médico independiente que había aceptado hacer una evaluación de emergencia de mi estado mental sin conocer previamente mi historial médico. Disculpen la interrupción, dijo la señora García con una autoridad que sorprendió a Daniel, pero hemos venido a investigar un reporte de medicación forzada y manipulación médica, y necesitamos que todos se detengan exactamente donde están, hasta que podamos aclarar esta situación. A verdade estava finalmente vindo à tona, mas Daniel estava preparado para uma última jogada desesperada que quase destruiu todas as minhas esperanças de justiça. La llegada inesperada de las autoridades transformó completamente la dinámica de la situación, pero Daniel demostró ser un manipulador aún más sofisticado de lo que había imaginado. En lugar de mostrar pánico o culpabilidad, adoptó inmediatamente el papel de profesional médico preocupado que había sido víctima de las acusaciones falsas de una paciente con demencia severa. Oficial. Se dirigió al policía con una calma ensayada. Mi madre está sufriendo un episodio psicótico severo como parte de su deterioro mental documentado. Como pueden ver, está acusándome de conspirar contra ella, de envenenarla y de inventar su diagnóstico médico. Tengo aquí toda la documentación oficial que confirma su condición, el diagnóstico del Dr. Martínez, mis notas como psicólogo tratante y los documentos legales que me otorgan autoridad para tomar decisiones médicas en su nombre. Presentó una carpeta impecablemente organizada que contenía versiones modificadas de los documentos que yo había encontrado, donde había eliminado cualquier evidencia de sus verdaderas motivaciones, y había agregado notas médicas fabricadas que describían un patrón de deterioro mental progresivo con episodios de paranoia y delirios de persecución. Como profesional de la salud mental, continuó dirigiéndose al inspector del Colegio de Psicólogos. Estoy seguro de que pueden reconocer los síntomas clásicos de demencia, con características paranoides. La paciente cree que su propio hijo está conspirando contra ella, interpreta cuidados médicos normales como intentos de envenenamiento y ha desarrollado elaboradas teorías de conspiración que involucran a múltiples profesionales médicos. El doctor Martínez respaldó cada palabra de Daniel, presentando sus propias notas médicas, que describían mis supuestos síntomas de manera que parecían completamente consistentes con un diagnóstico de demencia avanzada. Cuando intenté mostrar las copias de los documentos reales que había encontrado en el maletín de Daniel, él explicó calmadamente que había estado llevando material educativo sobre casos de estudio de pacientes con demencia para una conferencia profesional, y que mi confusión mental me había llevado a creer que estos documentos académicos se referían a mi propia situación. La situación se estaba volviendo desesperante. Daniel había anticipado la posibilidad de ser descubierto y había preparado una versión alternativa de los hechos tan convincente que incluso yo comenzaba a dudar de mi propia percepción de la realidad. Mas foi então que a señora García produció una evidencia que Daniel nunca había considerado y que destruiría completamente su defensa, elaborada. Con todo respeto, doctor Daniel, dijo la señora García con una voz que contenía décadas de experiencia legal. Creo que hay algo que usted no ha tomado en cuenta en su explicación. Sacó de su bolso un pequeño dispositivo de grabación y lo colocó sobre la mesa. Esperanza me pidió que la ayudara a documentar esta situación, y anoche grabamos una conversación telefónica entre usted y alguien que se identificó como el administrador del geriátrico San Rafael. En esa conversación, que duró 12 minutos, usted discutió específicamente los arreglos para internar a su madre indefinidamente una vez que los papeles de transferencia de propiedad estuvieran firmados, y mencionó textualmente que necesitaba mantenerla suficientemente sedada para evitar problemas con denuncias o quejas hacia el personal. También discutieron las tarifas mensuales y cómo serían pagadas con el dinero de la venta de esta casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel palideció visiblemente mientras su mente calculaba rápidamente cómo explicar una conversación que contradecía completamente su versión de los hechos. Además, continuó la señora García, tengo aquí los resultados de un análisis químico del té que Esperanza ha estado bebiendo durante las últimas semanas. Ella comenzó a guardar muestras después de notar que sus síntomas de confusión coincidían con el consumo de bebidas que usted preparaba. El laboratorio encontró trazas de lorazepam y haloperidol, dos medicamentos que no están
prescritos para ella y que en las dosis detectadas pueden causar exactamente los síntomas de confusión, pérdida de memoria y desorientación que han sido documentados en su historial médico. El médico independiente que había venido con las autoridades se adelantó para examinar los resultados del laboratorio y su expresión se volvió cada vez más seria mientras revisaba los datos. Estos niveles de medicación son consistentes con dosificación repetida a lo largo de varias semanas, declaró, y las sustancias encontradas no tienen uso terapéutico legítimo en el tratamiento de demencia. De hecho, esta combinación específica es utilizada en algunos países como método de control de comportamiento en instituciones psiquiátricas, pero su uso sin consentimiento informado constituye un delito grave. Daniel intentó una última defensa desesperada. Esto es obviamente una fabricación elaborada por mi madre y esta mujer. Mi madre, en su estado de paranoia, ha estado guardando muestras de bebidas normales y luego contaminándolas con medicamentos para crear evidencia falsa que apoye sus delirios. Pero el inspector del Colegio de Psicólogos había estado revisando cuidadosamente los documentos médicos presentados por Daniel y había encontrado inconsistencias que revelaban la manipulación. Dr. Daniel, estas fechas en las evaluaciones médicas no coinciden con los registros oficiales del Dr. Martínez. Según nuestros archivos, algunas de estas sesiones supuestamente tuvieron lugar en días cuando el Dr. Martínez estaba fuera del país en una conferencia internacional. Naquele momento, a máscara de Daniel finalmente caiu completamente, e todos pudemos ver a verdadeira face do homem que havia planejado roubar minha vida inteira. Con toda su elaborada fachada de profesional médico preocupado completamente desmoronada, Daniel reveló su verdadera naturaleza de una manera que me dejó sin aliento por su frialdad y calculada crueldad. «Está bien», dijo con una sonrisa que no contenía ni rastro de la calidez filial que había fingido durante meses. «Quieren la verdad completa. La tendrán». Se dirigió directamente a mí con una mirada que contenía años de resentimiento acumulado. «Mamá, ¿realmente crees que no sabía cómo ibas a reaccionar a todo esto? Te conozco desde que nací. Conozco cada una de tus debilidades, cada uno de tus miedos, cada manera de manipular tus emociones. Sí, puse medicamentos en tu comida. Sí, manipulé tus exámenes médicos. Sí, planeaba venderte casa y usar tu pensión para resolver mis problemas financieros. ¿Y sabes qué? No me arrepiento de nada, porque tú nunca me diste otra opción». Su confesión continuó con una amargura que revelaba años de resentimiento oculto. «Toda mi vida he tenido que ser el hijo perfecto, el psicólogo exitoso, el que nunca te da problemas mientras tú vivías tu vida perfecta con papá, gastando el dinero que yo heredaré algún día en plantas, libros, y ahora en romance senil con desconocidos del parque. Cuando vi que estabas desperdiciando mi herencia en un viejo ridículo que claramente solo quería aprovecharse de ti, decidí tomar control de la situación antes de que regalaras todo mi futuro a un extraño». La magnitud de su confesión impactó a todos los presentes, pero él no había terminado. ¿Sabes cuál fue la parte más fácil de todo esto? Convencerte de que estabas perdiendo la razón. Años de estudios en psicología me enseñaron exactamente cómo manipular la percepción de una persona sobre su propia realidad. Pocos medicamentos en dosis controladas, algunas sugerencias bien colocadas sobre tu memoria, un médico corrupto dispuesto a firmar cualquier diagnóstico por el precio correcto, y en 3 meses tenía control total sobre tu vida. Se volvió hacia las autoridades con desafío. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo esto? Legalmente, yo tenía derecho a hacer lo que quisiera. Tengo documentos firmados que me otorgan poder sobre sus decisiones. Tengo un diagnóstico médico oficial y hasta hace una hora tenía a una anciana confundida que había firmado voluntariamente su transfer de responsabilidades a su hijo amoroso. Pero fue su confesión final la que reveló la profundidad de su sociopatía. Roberto nunca habría sido un problema real. Después de internarla, habría sido muy fácil convencerlo de que había muerto de complicaciones de su demencia. Incluso había preparado documentos falsos de defunción para asegurarme de que ninguna de sus amistades intentara visitarla en el geriátrico. O que ele disse em seguida fez meu sangue gelar, mas o pior ainda estava por vir, porque mi plan incluía asegurarme de que nunca tuvieras la oportunidad de revertir esta situación o denunciarme a las autoridades. La confesión completa de Daniel reveló un nivel de premeditación y crueldad que ninguno de nosotros había anticipado completamente. ¿Creen que este plan comenzó hace unos meses cuando apareció Roberto? Continuó con una sonrisa que me hizo reconocer a un extraño completo en lugar del
hijo que había criado? Esto comenzó hace 2 años, cuando papá murió y me di cuenta de que ibas a vivir lo suficiente como para gastar toda la herencia en cuidados médicos prolongados, o peor aún, en nuevos romances sentimentales que podrían resultar en cambios testamentarios que me excluyeran completamente. Explicó que había comenzado su investigación sobre métodos legales de incapacitación mental poco después del funeral de Eduardo, estudiando casos similares donde hijos habían obtenido control sobre padres ancianos mediante diagnósticos de demencia, y que había desarrollado el plan completo mucho antes de que Roberto apareciera en escena. Roberto fue simplemente la excusa perfecta para acelerar el cronograma, admitió. Pero incluso sin él, habría encontrado otra razón para implementar el plan. Un accidente doméstico que demostrara tu incapacidad para vivir sola, una supuesta estafa telefónica que requiriera protección financiera, o simplemente un deterioro mental natural que justificara mi intervención. Lo más perturbador fue cuando reveló que había estado practicando técnicas de manipulación psicológica conmigo durante años, comenzando con pequeños experimentos para determinar cómo podía influir en mis decisiones y emociones. ¿Recuerdas cuando te convencí de cambiar de médico de cabecera hace un año? ¿O cuando te sugerí que sería mejor que manejaras menos y usaras más taxis? Esas fueron pruebas piloto para ver qué tan fácil era influir en tus decisiones, presentando argumentos que apelaran a tu seguridad y bienestar. Había documentado meticulosamente mis reacciones a diferentes tipos de sugerencias y había desarrollado un perfil psicológico completo de mis vulnerabilidades emocionales, que luego utilizó para diseñar su estrategia de manipulación. Incluso elegí al Dr. Martínez específicamente porque sabía que tenía problemas financieros propios y sería susceptible a la corrupción, explicó. Y pasé meses cultivando esa relación profesional antes de proponerle nuestro arreglo mutuamente beneficioso. Cuando el oficial de policía comenzó a leer sus derechos, Daniel me miró directamente y dijo algo que me perseguirá por el resto de mi vida. Mamá, quiero que sepas que no siento nada por ti excepto resentimiento por haber sido una carga financiera y emocional durante toda mi vida adulta. Papá murió antes de que pudieras arruinar completamente nuestro patrimonio familiar, pero yo no iba a permitir que desperdiciaras mi herencia en tu segunda infancia romántica. Era la primera vez en mi vida que había visto maldad pura en los ojos de otro ser humano, y el hecho de que esos ojos pertenecieran a mi propio hijo me destrozó de una manera que ninguna cantidad de terapia podrá reparar completamente. El proceso legal que siguió fue tanto una validación de mi cordura como una revelación continua del alcance de la conspiración que había estado operando en mi contra. Durante las investigaciones oficiales, descubrimos que Daniel había estado planificando este esquema durante casi 3 años, y que había involucrado no solo al Dr. Martínez, sino también a un abogado corrupto que había preparado documentos legales falsos, a un farmacéutico que había proporcionado los medicamentos sin prescripción médica legítima, y al administrador del geriátrico que había aceptado colaborar en el plan de internación fraudulenta a cambio de pagos garantizados a largo plazo. La investigación del Colegio de Psicólogos reveló que Daniel había estado utilizando técnicas de manipulación psicológica no autorizadas en varios de sus pacientes ancianos, y que había al menos otros 2 casos similares donde familias habían denunciado comportamientos sospechosos que ahora se entendían como parte de un patrón más amplio de abuso profesional. El análisis forense de mi casa reveló equipos de vigilancia ocultos que habían sido instalados sin mi conocimiento, dispositivos de grabación en mi teléfono que permitían a Daniel monitorear todas mis conversaciones, y evidencia de múltiples entradas no autorizadas a mi propiedad durante periodos cuando yo estaba dormida o fuera de casa. Los registros bancarios mostraron que Daniel había estado haciendo pequeñas transferencias no autorizadas de mis cuentas durante meses, aparentemente como pruebas, para asegurarse de que tendría acceso completo una vez que los documentos de incapacidad fueran procesados oficialmente. Más perturbador aún fue el descubrimiento de que había estado documentando meticulosamente cada aspecto de mi comportamiento, mis rutinas, mis reacciones emocionales y mis relaciones sociales, creando un perfil psicológico completo que había utilizado para predecir y controlar mis respuestas a su manipulación. En su oficina encontraron archivos sobre docenas de pacientes ancianos, con notas detalladas sobre sus vulnerabilidades financieras y emocionales, lo que sugería que yo no había sido su única víctima potencial, sino parte de un esquema más amplio para explotar personas mayores usando su autoridad profesional como psicólogo. Pero tal vez lo más devastador para mí personalmente fue descubrir grabaciones que había hecho de nuestras conversaciones familiares durante años.
donde practicaba diferentes técnicas de manipulación emocional y analizaba mis respuestas para perfeccionar sus habilidades de control psicológico, tratándome no como su madre, sino como un sujeto de experimentación para sus métodos de abuso psicológico. Durante los meses que siguieron al arresto de Daniel, tuve que enfrentar no solo las ramificaciones legales de su traición, sino también el proceso devastador de reconstruir mi identidad, después de haber sido sistemáticamente gaslighted por la persona en quien más confiaba en el mundo. La terapia psicológica se convirtió en una necesidad diaria, pero encontrar un terapeuta en quien pudiera confiar después de haber sido traicionada por un psicólogo resultó ser un desafío emocional significativo. Dr. Elena Vázquez, la psicóloga que finalmente acepté, me ayudó a entender que lo que había experimentado era una forma sofisticada de abuso psicológico, conocido como gaslighting médico, donde un profesional de la salud utiliza su autoridad y conocimiento para hacer que una víctima dude de su propia realidad y competencia mental. Me explicó que los efectos de este tipo de abuso pueden durar años, y que era normal que yo continuara cuestionando mis propias percepciones y decisiones, incluso después de que la verdad hubiera sido revelada completamente. Una de las partes más difíciles del proceso de recuperación fue reconectar con Roberto, quien había sufrido su propio trauma al ser manipulado para creer que yo estaba mentalmente incapacitada y que sus sentimientos hacia mí eran inapropiados o incluso dañinos para mi bienestar. Cuando finalmente nos reunimos después de que todas las acusaciones contra Daniel fueran formalizadas, ambos lloramos por el tiempo perdido y por la manera en que nuestro floreciente romance había sido pervertido y utilizado como arma en contra de mi autonomía personal. Roberto me confesó que había pasado meses sintiéndose culpable por haber contribuido a mi supuesto deterioro mental al confundirme con atención romántica, que supuestamente no era apropiada para mi condición, y que había considerado trasladarse a otra ciudad para evitar causarme más daño. Trabajamos juntos con terapeutas especializados en trauma para reconstruir nuestra confianza mutua y para procesar la violación que habíamos experimentado al tener nuestros sentimientos genuinos manipulados y distorsionados por alguien que pretendía actuar en mi mejor interés. Gradualmente pudimos retomar nuestra relación desde donde la habíamos dejado, pero con una comprensión más profunda de lo preciosa que es la autonomía emocional y lo devastador que puede ser cuando alguien utiliza nuestros vínculos más íntimos como herramientas de control y manipulación. El juicio de Daniel se convirtió en un caso landmark que atrajo atención nacional debido a las implicaciones más amplias para la protección de personas mayores contra el abuso profesional y familiar. Durante mi testimonio, que duró 3 días completos, tuve que revivir cada aspecto de la manipulación que había sufrido, desde los primeros signos sutiles hasta la elaborada conspiración que había culminado en mi casi internación forzada. El fiscal presentó evidencia que mostraba que Daniel había desarrollado lo que los expertos llamaron una metodología sistemática de incapacitación psicológica, utilizando su entrenamiento profesional para crear síntomas artificiales de demencia que eran lo suficientemente convincentes como para engañar a otros profesionales médicos que no estaban al tanto de la manipulación subyacente. Los testigos expertos explicaron al jurado que este tipo de abuso representaba una evolución particularmente insidiosa del maltrato de ancianos, donde los perpetradores utilizan conocimiento médico y psicológico especializado para crear condiciones que justifican legalmente el despojo de autonomía y recursos de sus víctimas. Durante su propio testimonio, Daniel mostró una falta de remordimiento que impactó incluso a los observadores más experimentados del sistema judicial, describiendo sus acciones como estrategias de gestión de recursos familiares, y argumentando que había actuado dentro de su derecho como hijo de proteger el patrimonio familiar de decisiones irracionales tomadas por una persona con capacidad mental disminuida. Su defensa intentó argumentar que él genuinamente creía que yo estaba desarrollando demencia, y que sus acciones, aunque legalmente cuestionables, habían sido motivadas por preocupación filial legítima, pero la evidencia de premeditación, manipulación deliberada y motivación financiera era demasiado abrumadora para sostener esa narrativa. El momento más dramático del juicio llegó cuando la fiscalía reprodujo grabaciones de conversaciones telefónicas, donde Daniel discutía con sus cómplices cómo acelerar el deterioro de mi condición mental y cómo minimizar las posibilidades de que pueda revertir la situación una vez internada, revelando una planificación tan detallada y despiadada que varios miembros del jurado fueron visiblemente afectados emocionalmente. Cuando el veredicto de culpable fue leído en todos los cargos, incluyendo abuso de ancianos, administración ilegal de sustancias controladas, fraude médico,
conspiración y intento de secuestro, sentí una mezcla de vindicación y tristeza profunda porque, aunque se había hecho justicia, nunca podría recuperar la relación madre-hijo que había perdido para siempre. La sentencia de Daniel a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años fue vista por muchos como un precedente importante para casos futuros de abuso psicológico sofisticado contra personas mayores. El juez, al pronunciar la sentencia, describió las acciones de Daniel como una traición fundamental de la confianza filial y profesional que representa una amenaza significativa para todos los adultos mayores que dependen de familiares y profesionales médicos para su cuidado y bienestar. Además de la sentencia de prisión, Daniel fue permanentemente despojado de su licencia para practicar psicología. Se le ordenó pagar restitución completa por todos los daños financieros y médicos que había causado, y fue incluido en un registro nacional de profesionales médicos que han cometido abuso contra pacientes vulnerables. El Dr. Martínez recibió su propia sentencia de 10 años y también perdió permanentemente su licencia médica, mientras que los otros cómplices en la conspiración enfrentaron cargos que resultaron en sentencias que van desde 3 hasta 8 años de prisión. Para mí, el aspecto más satisfactorio del resultado legal no fue la venganza, sino la validación completa de mi cordura y competencia mental, confirmada por múltiples evaluaciones independientes que demostraron que yo no había experimentado ningún deterioro cognitivo real durante todo el periodo de manipulación. Los médicos que me examinaron después del arresto de Daniel confirmaron que mi función mental era completamente normal para mi edad y que los síntomas que había experimentado habían sido enteramente resultado de la medicación forzada y la manipulación psicológica sistemática. Esta validación médica oficial fue crucial para mi proceso de sanación emocional, porque me permitió recuperar completamente la confianza en mi propia percepción de la realidad y en mi capacidad para tomar decisiones informadas sobre mi vida. Más importante aún, el caso resultó en cambios legislativos que ahora requieren evaluaciones médicas independientes múltiples antes de que cualquier diagnóstico de demencia pueda ser utilizado para transferir autoridad legal de una persona mayor a un familiar, y estableció protocolos más estrictos para monitorear el bienestar de personas que han sido colocadas bajo cuidados de tutela familiar. Estos cambios aseguran que lo que me pasó a mí será mucho más difícil de perpetrar contra otras personas en el futuro, convirtiendo mi experiencia traumática en una fuerza para proteger a otros ancianos vulnerables. Hoy, 2 años después de esa terrible experiencia, puedo decir con alegría que he reconstruido completamente mi vida y que he encontrado una felicidad que es aún más profunda y significativa que antes, debido a todo lo que superé para alcanzarla. Roberto y yo nos casamos en una ceremonia pequeña pero hermosa, en el mismo parque donde nos conocimos, rodeados de amigos verdaderos que celebraron nuestro amor como el triunfo sobre la manipulación y el abuso que realmente representaba. Nuestra relación se ha fortalecido inmensurablemente por haber sobrevivido juntos a la prueba de fuego que Daniel nos impuso, y ahora compartimos una comprensión profunda del valor de la autonomía personal y la importancia de proteger nuestros vínculos emocionales de aquellos que intentarían explotarlos. He recuperado completamente el control de mis finanzas, mi hogar y mi vida, y he utilizado mi experiencia para convertirme en defensora de otros adultos mayores que enfrentan abuso familiar o profesional. Trabajo como voluntaria con organizaciones que educan a personas mayores sobre los signos de manipulación psicológica y ayudo a familias a navegar situaciones donde sospechan que un miembro mayor está siendo explotado o controlado indebidamente. Mi historia se ha convertido en un caso de estudio utilizado en programas de entrenamiento para trabajadores sociales, profesionales médicos y personal legal, ayudando a otros a reconocer las señales sutiles de este tipo de abuso antes de que alcance niveles críticos. Roberto ha sido mi compañero constante en esta labor, y juntos hemos creado una nueva vida llena de propósito, amor genuino y la satisfacción profunda que viene de transformar una experiencia traumática en una fuerza para el bien en el mundo. Nuestros días están llenos de las actividades simples pero significativas que Daniel había intentado arrebatarme. Paseos matutinos en el parque, tardes leyendo juntos en mi jardín, visitas de las hijas de Roberto cuando vienen desde España, y la libertad preciosa de tomar nuestras propias decisiones sobre cómo vivir cada día de nuestras vidas. En cuanto a Daniel, he logrado encontrar una paz con la situación que no incluye perdón ni reconciliación, sino una aceptación de que algunas personas, incluso aquellas que compartimos sangre, son capaces de maldad que va más allá de nuestra comprensión, y que proteger nuestra propia bienestar y felicidad
A veces requiere cortar completamente los vínculos con aquellos que demuestran ser tóxicos o peligrosos para nuestro bienestar. Esta experiencia me ha enseñado lecciones valiosas que quiero compartir con cualquier persona que pueda estar enfrentando situaciones similares o que simplemente quiera protegerse de este tipo de manipulación en el futuro. Primero, confía siempre en tu intuición cuando algo se siente mal en tus relaciones familiares o profesionales, especialmente si alguien está cuestionando constantemente tu competencia mental o presionándote para que renuncien a tu autonomía por tu propio bien. Segundo, mantén siempre conexiones independientes con amigos, vecinos o profesionales que no estén directamente controlados por la persona que puede estar manipulándote, porque estas relaciones externas pueden proporcionarte perspectiva objetiva y apoyo cuando más lo necesites. Tercero, documenta cualquier comportamiento extraño o inconsistencia que notes en tu tratamiento médico o en las acciones de familiares que manejan tus asuntos, y no dudes en buscar segundas opiniones médicas independientes si sospechas que algo no está bien. Cuarto, nunca firmes documentos legales importantes bajo presión o cuando te sientes confundida o medicada, y siempre insiste en tener tiempo para revisar cualquier documento con un abogado independiente antes de comprometerte a algo que podría afectar tu autonomía o tus recursos. Quinto, si eres una persona mayor que está considerando una nueva relación romántica, no permitas que familiares o otros utilicen tu edad como razón para desestimar tus sentimientos o para controlar tus decisiones emocionales, porque el amor y la compañía son derechos humanos que no tienen fecha de vencimiento. Y finalmente, recuerda que nunca es demasiado tarde para defender tu derecho a vivir tu vida según tus propios términos, y que pedir ayuda cuando enfrentas abuso o manipulación no es señal de debilidad, sino de fortaleza y sabiduría. Mi historia podría haber terminado muy diferentemente si no hubiera tenido el coraje de cuestionar lo que estaba pasando y buscar ayuda cuando finalmente reconocí la verdad de mi situación. Quiero terminar agradeciendo a todas las personas que me apoyaron durante esta prueba terrible, a la señora García, cuya valentía y experiencia legal salvaron mi vida y mi libertad, a Roberto, cuyo amor incondicional me dio la fuerza para luchar contra la manipulación de Daniel, a los profesionales legales y médicos que tomaron mis acusaciones en serio y trabajaron incansablemente para exponer la verdad, y a todos los amigos y vecinos que se negaron a creer que yo había perdido mi capacidad mental y que mantuvieron la fe en mi dignidad y competencia, incluso cuando las evidencias parecían sugerir lo contrario. Esta experiencia me ha demostrado que incluso en las situaciones más desesperantes, donde las personas que más confiamos nos traicionan de las maneras más profundas, siempre hay esperanza si tenemos el coraje de buscar la verdad y luchar por nuestra libertad. Para cualquiera que esté escuchando esta historia y que pueda estar enfrentando abuso o manipulación similar, quiero que sepan que no están solos, que su percepción de la realidad puede ser más precisa de lo que otros les están diciendo, y que nunca es demasiado tarde para reclamar control sobre sus propias vidas. La justicia puede tardar en llegar, pero cuando finalmente llega, la vindicación y la libertad que trae valen cada momento de lucha que requirió alcanzarla. Y a todos los que han tenido la paciencia de escuchar mi historia hasta el final, les pido que la compartan con otros que puedan beneficiarse de conocer estas señales de peligro, que apoyen a organizaciones que protegen a adultos mayores vulnerables y que nunca subestimen el poder de una persona determinada para superar incluso las traiciones más devastadoras cuando tiene la valentía de enfrentar la verdad y luchar por la justicia. Si esta historia te ha impactado de alguna manera, te pido que le des like a este video, te suscribas al canal para más historias reales como esta, y lo compartas con cualquier persona que creas que podría beneficiarse de escuchar sobre los peligros del abuso psicológico y la importancia de defender nuestra autonomía personal sin importar nuestra edad. También me encantaría leer en los comentarios si has tenido experiencias similares o si conoces a alguien que podría estar enfrentando situaciones parecidas, porque compartir estas historias es una manera poderosa de crear conciencia y proteger a otros de convertirse en víctimas. Recuerda que nunca estás demasiado viejo para vivir según tus propios términos, para encontrar amor y felicidad, y para luchar contra aquellos que intentan controlarte o manipularte. La vida es un regalo precioso, que merece ser vivido con dignidad, autonomía y alegría, sin importar cuántos años hayamos acumulado en nuestro viaje.